Muy bien, vamos a comenzar la enseñanza en esta noche. Vamos a continuar con la serie de estudios acerca de la iglesia, acerca de los miembros de la iglesia, del carácter y la conducta de los miembros de la iglesia. Esta noche vamos a aprender la diferencia entre ser creyente y ser miembros de la iglesia, ¿sí? Muchas personas pueden ser creyentes y cuando se revela la verdad de que somos partes del cuerpo de Cristo, la mentalidad cambia y la función de miembro empieza a manifestarse. Entonces lo que quiero en esta noche es utilizar las Escrituras y poder ver algunas ventajas y privilegios que tienen aquellos hermanos que han comprendido lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? El creyente no niega que es salvo, es creyente, pero el creyente es una actividad personal, es una cualidad personal, y por ser personal es individual. Ahora, el creyente que comprende que es miembro de un cuerpo, ya inmediatamente aniquila el individualismo, o sea, comienza a ser una persona entregada a el servicio del Señor, pero con una mentalidad colectiva, una mentalidad de cuerpo. Para que usted pueda retener la ilustración más clara, usted habrá encontrado la conducta de una mariposa y la conducta de una abeja, ¿sí? La mariposa, toda muy bonita como ella es muy independiente, ella va volando de flor en flor y se direcciona donde quiere, va donde quiere, muy bonita. Pero una abeja, usted va a ver que por más que la vea sola, tiene una mentalidad de comunidad, ¿sí? Porque vuelve a la colmena, son obreras, trabajan juntas, siempre direccionándose bajo una orden de la abeja reina vendría a ser, y nadie se está quejando quién es mayor, quién es menor, sino simplemente cumple su función. Como para ilustrar algo que la creación nuestro Dios también nos enseñó, acerca de cuán importante es entender la función que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a utilizar la Escritura para poder ver cuán importante es pertenecer a un cuerpo, cuán importante, qué beneficios, qué privilegios tiene saber que somos miembros de un cuerpo. Vamos a tomar lectura en la palabra de Dios y vamos a ir a Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Voy a tomar lectura de varios versículos de la Biblia y vamos a reflexionar y aprender en cuanto al carácter del cristiano, ¿sí? Que se manifiesta como un miembro. Esto puede responder muchas preguntas. Por ejemplo, ¿necesita un cristiano congregarse? ¿Es bueno estar congregado o no hace falta? Total, ya soy salvo, tengo la Biblia, puedo expresarme en mi casa cantando. ¿Es suficiente eso? Bueno, la vez pasada hablamos de que Dios es un Dios de planes y los planes de Dios son primeramente eternos. ¿Por qué? Porque todo lo hizo desde la eternidad. Antes que la fundación del mundo, Él ya había determinado algo. Segundo, el plan de Dios es inmutable. Quiere decir que no va a cambiar. Ya lo ha establecido así. Tercero, el plan de Dios nos involucra a nosotros para que nosotros cumplamos su propósito. Nosotros no podemos salirnos de la historia de Dios. Él nos involucró a nosotros en su plan, en su propósito. Cuarto, Dios en su soberanía direcciona hasta las cosas malas y buenas para contribuir el beneficio de que su plan se cumpla. Las cosas malas que nos suceden también están bajo el gobierno de Dios para que después se acomode el plan perfecto. Por eso hemos leído ese versículo de Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces,
Dios es el que está en control perfecto de todas las cosas. Por eso es que tenemos que entender que Dios es un Dios de planes. Su plan eterno se está llevando a cabo en este siglo XXI. Desde que comenzó la creación y hasta el día de hoy, todas las cosas que Él determinó se van cumpliendo. Por lo tanto, forma parte de ese plan el que todos los salvados que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, una vez que los llamó y les dio el nuevo nacimiento, los hizo pertenecer al cuerpo de Cristo, los introdujo al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el plan de Dios es que nosotros reconozcamos, sepamos, aceptemos y disfrutemos de que ya no somos individuales, sino que pertenecemos a una vida colectiva, a una unidad múltiple. Es un solo cuerpo con una diversidad de miembros. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros esta noche, y vamos a ver la diferencia entre un creyente y un miembro. ¿Por qué hay diferencia? Porque hay muchas cosas que la Biblia nos revela. Vamos a tomar lectura Efesios capítulo 3 desde el versículo 4 en adelante. Yo voy a leer en versión contemporánea. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo primero que quiero resaltar aquí es que muchas personas pueden conocer de memoria las cartas de Pablo a los romanos y sin embargo no haber sido justificados. Muchas personas pueden ser de memoria las cartas de Pablo a los efesios y no pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿sí? Sabiendo que la carta de Pablo a los romanos habla mucho acerca de la justificación y la carta a los efesios habla mucho acerca del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir de que no se trata de cuánto yo conozca, sino cómo me ha sido revelado. Entonces, un creyente cree lo que la Escritura dice, pero un miembro del cuerpo de Cristo es cuando Cristo se le revela que pertenece a un cuerpo. Y como miembro de un cuerpo, piensa en lo siguiente: yo soy necesario para el cuerpo y yo necesito del cuerpo. Yo necesito de mis hermanos y mis hermanos me necesitan a mí. Esa mentalidad es clara identificando a aquel que se le ha revelado Cristo como cuerpo y que nosotros somos miembros de un cuerpo. Entonces, Pablo habla de un misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Esto es por fe. Versículo 6. Ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera ventaja que vemos aquí? Al revelar que nosotros, los creyentes, fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Somos participantes de las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas están hechas para el cuerpo, para la iglesia. Ahora, un miembro individual, un miembro que no depende del cuerpo, no puede existir. No es el diseño de Dios. Dios planificó que todos pertenezcamos al mismo cuerpo para recibir los beneficios. Por ejemplo, la iglesia primitiva, allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 en adelante, cuando hace referencia después del discurso de Pedro, los 3.000 que se habían convertido y que comenzó a crecer, la vida de la iglesia comenzó a manifestarse, dice que todos tenían en común las mismas cosas y no había necesitados. Y que compartían de todo lo que tenían y participaban unánimemente y oraban unos por otros y se ministraban unos a otros. Esos beneficios son imposibles para aquel que es individual, para aquel que no quiere integrar ningún grupo. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo y un miembro ha
puesto fin a su vida individual. Por eso que lo primero que uno tiene que resaltar es: yo pertenezco a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, la bendición de Dios se manifiesta en ese entorno, porque fuimos llamados a depender de la cabeza que es Jesucristo. Fíjense en ustedes, si ponemos un paréntesis aquí y nos vamos al Salmo 133, vamos a encontrar algo muy hermoso que dice acá el salmista. Salmo 133 dice: qué bueno y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna. Fíjense ustedes, habla primeramente de la unción sacerdotal. El aceite, el perfume que se echa sobre la cabeza de Aarón, que era el sumo sacerdote, empieza a chorrear por las barbas y llega hasta el borde de las vestiduras. Habla de algo que viene de la cabeza hasta sus pies. Esto está hablando de que la bendición de Dios ha sido derramada en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y la bendición del Padre es sobre Él, que Él es la cabeza. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, un cuerpo sin cabeza está muerto. Nosotros somos cuerpo porque tenemos una cabeza. Y la Escritura, el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza. Sobre Él se derramó la gracia, sobre Él se derramó la unción, sobre Él están las promesas y el cumplimiento, y sobre Él nosotros tenemos la bendición de la vida. Ahora, lleva a otro ejemplo que dice: es como el rocío del monte Hermón. El monte Hermón es uno de los montes altos que su parte de la cumbre es rocosa, hay muchas rocas, pero no llovía, sino que de noche se posaba una nube y de noche hacía que caiga, descienda un rocío. Y al otro día todo estaba bañado, todo estaba muy mojado por ese rocío que había caído. Entonces, como la parte de arriba era especialmente roca, cuando caía el rocío, de esa roca se resbalaba y hacía los pies del monte una llanura muy fértil. Por eso dice que es como el rocío que viene desde el monte Hermón, pero que desciende hasta los montes de Sión. ¿Qué está diciendo? La bendición, la sobreabundancia de bendición, el gusto de sentir que cuando estamos bajo la línea de la bendición de Cristo, entonces nosotros somos bendecidos grandemente. Por eso es que estamos hablando acerca de la diferencia de ser un creyente de ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decir que el creyente es un concepto individualista, pero ser miembro del cuerpo de Cristo es cuando se reveló por el Espíritu Santo a mi mente de que yo pertenezco a un cuerpo y tengo una vida en colectividad, en conjunto, en armonía. Volvamos a Efesios capítulo 3 y dice el versículo 7: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Pablo dice: yo fui escogido para anunciar este evangelio. Yo, que soy el menor y el más pequeño de todos los santos,
he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar el más glorioso de los evangelios, de las riquezas abundantes de Jesucristo. Y dice, de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo secreto desde los tiempos remotos. Y acá parece que Dios vuelve a mostrar que tiene un plan eterno. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan que estaba secreto y que ahora Pablo ha sido utilizado para proclamarlo, para enseñar? Ese plan es dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, ¿lo ven?, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, confiado acceso por medio de Él en la fe. Por tanto, les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos por ustedes, al contrario, considérenlos como un motivo de orgullo. Por eso yo me arrodillo delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, no hay nada más importante y no hay una posición más privilegiada que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí donde nosotros tenemos una participación en la multiforme expresión del amor de Dios. ¿Cómo? Utilizándote el Señor para expresarse como Cristo estuvo acá en la tierra, expresándose por un cuerpo. Ahora Cristo, resucitado y glorificado, se expresa a través de un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Entonces el gran privilegio es saber que Cristo, a través tuyo, quiere seguir expresando su amor, expresando su sabiduría, porque ese es el propósito, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, empezamos a ver algunas ventajas importantes de que se revele el Espíritu Santo, mostrándole a usted que nosotros no somos tan solo creyentes, sino que como creyentes dimos inicio a una nueva vida, y esa nueva vida es que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y por ser un miembro del cuerpo de Cristo, soy valioso para el Señor. Porque Él te compró, Él te salvó, te redimió y te introdujo al cuerpo de Cristo. Una de las cosas que debe hacer la iglesia verdadera de Cristo es salir del oscurantismo, salir de la mentalidad laiquista, de que uno solo es el que hace todo lo demás, son simplemente oidores pasivos. Dios no nos ha creado ni nos ha llamado para ser oidores pasivos, sino, como dice las Escrituras, no ser tan solo oidores, sino también, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y ser hacedores significa vivir la palabra de Dios, vivir la expresión de nuestra fe, haciendo de que Cristo se exprese a través de nosotros. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios que tiene un miembro del cuerpo de Cristo? Hemos dicho primero que es participar de las promesas de la herencia eterna. Segundo,
en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 18, dice así la Escritura: por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué beneficios tenemos? Acceso al Padre por medio de Él, que Él es Cristo, Él es la cabeza. Ahora, ¿cuál es el principal beneficio que tenemos? Dice el versículo 19, por lo tanto, ustedes que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado, ¿qué va pasando? Va creciendo. Diga conmigo, voy creciendo. El principal beneficio de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo como miembro, es que voy creciendo. Y uno de nuestros principales lemas que pusimos para nuestra iglesia es justamente creciendo juntos para la gloria de Dios. Y resaltamos crecer juntos, no crecer uno más y otro menos. Ahora, ¿quiénes son los que crecen juntos? Los que permanecen, los que están, los que se asocian a el llamamiento, a la participación, al compromiso de estar. ¿Quiénes son los que no crecen junto con los demás? Los que están apartados, los que tienen todavía una individualidad para expresarse. Simplemente son creyentes, pero no quieren tener ninguna participación con la iglesia. Eso no es saludable. Porque el plan de Dios es que crezcamos juntos por medio de Jesucristo, que Él es la cabeza. Entonces empezamos a ver que la iglesia, y mucho más en estos días tan difíciles profetizados por el Señor, son tan necesarios, porque la Escritura dice que nosotros tenemos que congregarnos cuando vemos que aquel día, el día del Señor, se acerca. Pero no dejen de congregarse, porque hay algunos que tienen la costumbre de no congregarse, eso quiere decir. Entonces estamos viendo la necesidad de ver el crecimiento que podemos tener juntos. Por eso dice, en Cristo, digo conmigo, en Cristo. Cristo es la cabeza. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Va creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted siente que va creciendo este tiempo? ¿Siente que va creciendo en estos meses? ¿Sí? ¿2 nomás van creciendo? ¿4? ¿8? Muy bien. ¿Cuántos dicen yo siento que voy creciendo? No soy el mismo que antes. ¿Por qué? Porque la palabra y el conocimiento y la revelación empieza a hacer que un cristiano empiece a crecer. Dice, va creciendo para llegar a ser un templo santo para el Señor. En Cristo también ustedes son ¿qué cosa? Edificados. No tan solo vamos creciendo, sino que también vamos siendo edificados. Fíjense en qué ventaja tiene el pertenecer siendo un miembro del cuerpo de Cristo. Vamos siendo edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Todo lo contrario, ahora vamos a ver qué pasa con aquellos que son individualistas, que no pertenecen o no quieren saber nada con congregarse, con estar en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. La Escritura, el apóstol Pedro dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Solamente alguien que está distraído y que no está viviendo en una relación de comunidad, de cuerpo, sino que está individualmente viviendo, está expuesto a que Satanás pueda sacar ventaja de esa persona. También encontramos nosotros de que por no estar creciendo conforme a la palabra de Dios, dice el apóstol Juan,
es que muchos van a ser llevados cautivos por aquellos perversos, falsos maestros que van a emplear astucia del error para engañar y van a sacarlos del propósito, van a creer a la mentira, van a escuchar a espíritus de engaños, a espíritus de demonios. Y esos son peligros por no estar permaneciendo juntos en la iglesia. Claro que nosotros tenemos promesa de parte del Señor. Esa parábola que nosotros vemos de las 100 ovejas del buen pastor y que se perdió una oveja y dejó las 99 en el desierto y fue a buscar la única oveja perdida, habla de la seguridad que nosotros tenemos y la garantía absoluta que tenemos que todos los hijos de Dios, si en algún momento somos extraviados por nuestra irresponsabilidad o inmadurez, Él mismo va a venir a buscarnos. Ese es el modelo de un pastor que en verdad ama a sus ovejas. Cristo, el buen pastor, su vida ha dado por sus ovejas. ¿Cómo no va a ir a buscar a la que está descarriada? La palabra dice claramente. Pero lo que sí podemos entender es que Jesús conoce a sus ovejas. Jesús conoce por su nombre a sus ovejas. Y también Jesús dice de que tiene una expresión de amor por cada una de esas ovejas al revelarla en el profeta Ezequiel, diciendo: yo mismo iré a buscarla, yo mismo buscaré a la que está extraviada, yo mismo iré por los desiertos y la traeré, y si está herida voy a echarle aceite en su herida, y si está quebrada voy a vendar su pierna quebrada y la voy a cargar sobre mis hombros y voy a traerla de nuevo al redil y voy a alimentarla con pastos verdes y con aguas frescas. Esa manifestación de amor es de Cristo. Por eso es que nosotros podemos ver de que por torpeza, por nuestra inmadurez o por dejarnos llevar, podemos extraviarnos. Pero yo tengo la seguridad de que Cristo va a hacer volver al redil a aquellas que son sus ovejas. Pero también la Escritura dice claramente, el apóstol Juan en su primera carta, diciendo: pero también deben saber que muchos, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se quedara claro y en evidencia que los tales no eran de nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la Biblia muestra dos alternativas. Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿En qué podemos nosotros reflexionar en cuanto a esto? Primero, la Biblia habla de muchas cosas que son opuestas. La luz en contraposición de las tinieblas. El amor en contraposición del odio. Siempre hay cosas opuestas. No hay relación lo santo con lo profano. No hay relación el templo de Dios con los ídolos. Todas son cosas opuestas. No puede servir a dos señores. De la misma manera, no se puede ser individual y tampoco a la vez no se puede ser congregacional o miembro de una familia. Si yo soy un individualista y se revela que yo soy un hijo de Dios y que he sido introducido a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, inmediatamente yo aniquilo lo que es la vida individual y empiezo a tomar conciencia de que pertenezco a un cuerpo y como que pertenezco tengo una función, una misión, una responsabilidad que cumplir. Veamos por ejemplo Efesios capítulo 4. Dice el versículo 3: procure mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Acá empezamos a ver, los que pertenecen a un cuerpo como miembro, todos tienen la misma esperanza.
Y nuestra única esperanza, ¿cuál es? Yo espero el regreso de Jesucristo, no sé usted, pero mi gran esperanza es que mi Señor y Salvador regrese. La esperanza del cuerpo de Cristo es que regrese nuestro Salvador por segunda vez para que seamos transformados en gloria. Es lo único que está faltando a nosotros, es la aplicación de la glorificación, y eso va a suceder únicamente cuando venga Jesucristo y todo sea transformado en su gloria. Sin embargo, cuando no pertenezco al pensamiento colectivo y a la esperanza colectiva como miembros del cuerpo de Cristo, hay distintos tipos de esperanzas. Hay muchas esperanzas, hay quienes esperan prosperar, hay quienes esperan ser famosos, hay quienes esperan, tener mucho dinero, tener fama, tener tranquilidad. ¿Cuántas esperanzas válidas pueden haber? Pero no es lo mismo cuando yo integro a un cuerpo donde todos tenemos una misma esperanza. También dice, también hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, ¿y qué está diciendo aquí? Que ya que todos estamos bajo su gobierno, bajo el mismo espíritu, en un mismo cuerpo, dice, pero a cada uno le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos en el mismo cuerpo somos diferentes. Y gloria a Dios por eso. Porque en la unidad compuesta por muchos miembros, en esa diversidad encontramos la riqueza. Imagínense si todos seríamos iguales, si todos tendríamos el mismo don, habría una gran falencia, una gran escasez de otras actividades, pero sin embargo la riqueza del cuerpo es saber que hay una diversidad de dones, de operaciones y de ministerios dentro de la iglesia. Y nos relacionamos y crecemos y nos edificamos cuando reconocemos, valoramos y agradecemos lo que Dios le ha dado a nuestro hermano. Es el ejemplo de la abeja. Todas trabajan para un solo fin. Y ahí es donde nosotros podemos ver que es muy importante. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver lo que Pablo nos enseña acerca de la iglesia como cuerpo. Vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Y dice, a uno el Espíritu les da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu les da la palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, y a otros el don de profecías, a otro el don de discernimiento de espíritus, a otro
el don de diversos géneros de lenguas y a otros dones de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Pero así como el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. ¿Qué está diciendo? Somos muchos, tenemos distintos dones, distintas tareas, distintos ministerios, pero todos formamos un solo cuerpo. Y es donde empezamos a ver que surge nuestra pregunta: ¿y cuál es mi don? ¿Cuál es mi función en el cuerpo? ¿Cómo sé yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo descubrir la función de mis miembros, de mi cuerpo, siendo yo parte del cuerpo de Cristo? Diga conmigo, la respuesta es la madurez. Cuando usted era bebé, probablemente se mordió el dedo y cuando le dolió se dio cuenta que ese dedo era suyo. ¿Sí o no? Porque cuando somos bebé no tenemos conciencia de qué es nuestro cuerpo. Pero a medida que vamos creciendo empezamos a entender que mis manos son miembros principales para el servicio de todo el cuerpo. Que mis piernas son necesarias para trasladarme, para resistir con fuerzas el peso que tengo que cargar. Mis pies cumplen una función muy importante para el equilibrio y para la dirección de todo mi cuerpo. Empiezo a entender que cada parte de mi ser, cada parte de mis órganos, mi cuerpo necesita un tratamiento especial. Necesita un cuidado especial porque hoy que soy mayor sé que cada parte de mi cuerpo es importante y que lo necesito. Eso lo ha hecho el entrar en conciencia y el madurar y el saber que yo soy una persona orgánica que tiene muchos miembros, que debo cuidarlo porque todos ellos forman mi cuerpo. Cuando ustedes me ven venir a mí, ustedes no dicen, ahí viene la rodilla, el codo, la oreja y el dedo meñique de Raúl. Ustedes dicen, no, ahí viene Raúl. Y está identificando a una persona que está llena de todos esos miembros. Cuando uno habla del cuerpo de Cristo, no dice, ahí viene Cristo y su cuerpo. Ahí viene la cabeza y su cuerpo. No dice, ahí está Cristo, porque Él es la cabeza y su cuerpo es una sola cosa. Por eso no es tolerable decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y cuando uno habla del cuerpo, está hablando de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Yo con Cristo estoy muy bien, pero con la iglesia no quiero saber nada. Usted se está enojando con Cristo, está teniendo un problema con Cristo. No es lógico esto. Entonces aquí empezamos a ver que la madurez es muy importante. ¿Cómo empezamos a madurar? ¿Cómo empezamos a crecer? Alimentándose, conociendo la palabra. Y por supuesto, en algún momento, cuando éramos niños, empezamos a crecer y empezamos a saber que nuestros miembros tienen funciones y son útiles para el desarrollo. En algún momento nos tocó a nosotros agarrar un lápiz y empezar a probar que podíamos dibujar y que podíamos escribir. Entonces, desde el día que yo aprendí a dibujar con un lápiz, yo no escribo con la oreja, yo no escribo con la nariz, utilizo mis manos, porque lo aprendí que mis manos me son útiles para esa tarea. Lo mismo pasa con nosotros como iglesia. Cuando yo quiero saber cuál es mi función en la iglesia, yo debo empezar a practicar. Yo debo empezar a comprometerme en el servicio. Yo debo empezar a ofrecerme a hacer cosas. Y naturalmente que para lo que fui llamado, eso va a ser con excelencia. Voy a disfrutar lo que hago. Voy a poner pasión en lo que estoy haciendo. Voy a sentir que Dios se siente satisfecho y yo me siento satisfecho de haber servido al Señor. Forma parte de esa tarea.
Ahora tenemos que ver que dentro de las Escrituras Dios ha puesto dones y operaciones espirituales dentro de la iglesia que han servido en distintas clases de momentos de la iglesia. A eso tenemos que tener siempre muy presente, porque, por ejemplo, en 1 Corintios 13, usted va a encontrar el versículo 10, dice: pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero en aquel día conoceremos tal y como soy conocido. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de estas lo más importante de todos es el amor. Ahora fíjense ustedes que resalta de que hay algo muy importante. Todo lo que nosotros hagamos en el servicio del cuerpo, necesitamos hacerlo con amor. ¿Por qué? Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas, utilizando dones o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante, un címbalo que retumba. Y si tuviera el don de profecía y entendiese los misterios, todos los misterios, y tuviere todo el conocimiento, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué está diciendo? Ustedes pueden tener todos los dones de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Corinto? Pero le falta amor. No tienen amor. No tiene ningún sentido. ¿Cuántas personas se jactan por el don que han recibido, pero no lo hacen con amor? Lo hacen por dinero, lo hacen por fama, lo hacen por salir en tapas de revistas, en noticieros. Lo hacen simplemente por vanagloria. De nada sirve, de nada de valor tiene. Dice después el versículo 3: y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ni siquiera presentarme como un mártir. Aquí queme mi cuerpo, dice. Pero si no hay amor, nada sirve. Ahora lo que podemos resaltar es todo esto, lo que dice acá el versículo 8. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. ¿Qué más dice? Las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. ¿Qué está diciendo? Que hay dones que van a terminar. Hay un tiempo que esos dones ya no van a terminar. Operaciones, ministerios. ¿Por qué? Porque es natural, eran utilizados por el Espíritu Santo de Dios específicamente para cumplir su misión y su propósito. Pero cuando se quiere insistir con algo que es fuera de la Escritura, se transforma en algo peligroso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Volvamos al capítulo 12, pero esta vez vamos a ir al versículo 14. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Y aun cuando el pie diga, no, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro en su cuerpo donde mejor le pareció. Esto se llama soberanía de Dios. Usted fue introducido al cuerpo de Cristo como soberanía de Dios y Él le ha dado a usted la misión y el propósito por soberanía de Dios como a Él le ha placido. No es que usted eligió a qué iglesia quería venir, a cuál iglesia quería congregarse, no es que usted dijo a mí me gustaría hacer esto o aquello, sino es Dios el que los puso, lo direccionó para cumplir su propósito. Y dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se imagina que yo sería toda una oreja?
una oreja de 1,89 m, no sería un cuerpo. Entonces empezamos a ver que esta figura o esta tipología antropológica del cuerpo de Cristo, para que podamos entender, es que si nuestro cuerpo, aún los científicos dicen, es la máquina perfecta, es impresionante. Aún estudiando la biología en microscopios del cuerpo, es impresionante todo lo que se ve en la piel, en las células, en la composición química del cuerpo, en la composición muscular, en el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Es espectacular. No puede el hombre entender cómo el cuerpo, el ser humano, llegó a formarse así. No lo puede entender. Nadie puede crear vida, solamente Dios. Esa sabiduría. Por eso es que nosotros empezamos a ver por qué Pablo recibe esta revelación y dice: hazle entender a mi iglesia que ellos son miembros de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo. Tenemos una función extraordinaria, tenemos un privilegio extraordinario. Somos nutridos por la cabeza que es Cristo. Vamos creciendo por medio de Cristo que es la cabeza, y lo más hermoso es que Cristo se expresa con el servicio a través de usted, hermano. Usted es la expresión de Cristo, por eso es necesario que usted mengüe y que Él crezca. Que Cristo se exprese a través de usted, amando, sirviendo, exhortando, consolando, ayudando a través de usted, hermano. ¿Por qué? Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 22, en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. ¿Cuál es la mentalidad? Que nosotros no miremos por nosotros mismos, sino que miremos por el hermano. Esa es la misión. Por eso es que nos conviene a nosotros ser personas que pertenecemos al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa revelación, soy miembro de un cuerpo de Cristo, no estoy pensando en función de mí, sino en función de los demás. Estoy viendo qué necesita mi hermano. ¿Por qué? Porque allí se aplica el principio de que somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. Amén. Romper con el individualismo es crecer en el Señor. El individualismo ha hecho de que muchos caigan en error y que muchos cristianos sean esclavos de concupiscencias y de manifestaciones de la carne. Lo que podemos ver nosotros es que hay un mandato, hay una orden establecida. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Y dice el versículo 24 y 25. Dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué está diciendo? Que nos tengamos en cuenta unos a otros. Eso quiere decir que notemos las ausencias del que no está. Inmediatamente nos preocupamos, llamamos, nos los visitamos, estamos pendientes de ellos. ¿Para qué? Dice: para estimularnos. ¿Saben que hace falta estímulos? Claro que hace falta estímulos. Alentarnos, fortalecernos, guiarnos a seguir. Ayudar a tu hermano a que no se caiga, que no se deje vencer por la debilidad, por la depresión, por la angustia. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Le estamos diciendo: hermano, no te caigas porque sos parte del cuerpo. Y si vos no estás, necesitamos, todo el cuerpo necesita de un miembro como vos. No hay rangos. Todos pertenecemos al mismo cuerpo, que la única cabeza es Jesucristo.
Entonces, hermanos, tenemos que empezar a entender la necesidad que tenemos de que Dios nos revele que somos partes de un propósito eterno de Dios y lo debemos cumplir. Dice el versículo 25, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Usted sabe que estamos en tiempo final, sabe que estamos muy cerca del día del Señor. Debemos alentarnos, debemos estimularnos, debemos ayudar al hermano que dice, no hace falta congregarse, hermano. Ir en contra de un plan eterno de Dios es grave. Dios ha creado, Dios ha diseñado y ha planificado que vivamos juntos, en armonía, en integridad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, porque nos necesitamos y porque debemos crecer. ¿Para qué más necesitamos estar juntos? Para socorrernos los unos a los otros en las cosas temporales, según nuestras posibilidades y también nuestras necesidades. Veamos, por ejemplo, lo que dice Hechos 11. Versículo 29 y 30. Estos son beneficios de ser miembros del cuerpo de Cristo, ser integrante de ese gran cuerpo de Cristo. Hechos 11, 29 y 30. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y Saulo le enviaron ayuda a los ancianos. ¿Saben qué hicieron, hermanos? Lo que no se hace hoy en día. Sálvese quien pueda, dice mucha gente hoy. Pero la iglesia tiene este sentir, debe tener esta prioridad. Si sabemos que hay un hermano que está necesitando, si hay un hermano que está padeciendo necesidad o angustia o escasez, todos, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a cómo podemos ayudar todos a ese hermano. Amén. Es lo que uno tiene que hacer. Por eso es que necesitamos vivir como cuerpo. Me gusta el desafío que tenemos ahora de apoyar al hermano Manuel Suárez para ir a la misión pastoral allí en Jujuy, en Calilegua. Como hemos hablado, que ya dentro de poco va a ser su ordenación. Pero qué importante es ver que tenemos todo un desafío. No es que decimos, hermano, lo despedimos, que Dios lo ayude. No. Nos va a tocar a varios varones que están sentados aquí, fresquitos, con aire acondicionado. Perdón, ojalá, profeticé, ¿no? Con ventiladores. Nos va a tocar, dentro de poco, ir a Jujuy, a Calilegua, a revocar, a pintar, a reparar la casa pastoral, a preparar todo para que comience la misión. ¿Por qué? Porque todos debemos ir a ayudar. El año que viene, cuando empiece a funcionar la obra allí, y seguramente habrán 2 o 3 matrimonios que irán un fin de semana a colaborar en la expansión del Evangelio. Quizás vayan un grupo de jóvenes y se queden una semana como un campamento de misiones, trabajando. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una necesidad, y esa va a ser la misión, y esa va a ser la función. Entonces, ¿cómo puedo saber qué don tengo yo? Trabajando, hermano. Trabajando. Yo siempre he enseñado que no es lo mismo estar involucrado que estar comprometido, hermano. Siempre enseñé eso. Y el ejemplo más claro es si ponemos en un plato, ¿sí? Ya a esta hora ya uno quiere cenar, ¿no es cierto? En un plato ponemos un huevo frito y un pedazo de jamón, ¿sí? Allí hay 2 personajes, uno que se comprometió y otro que se involucró. La gallina se involucró, porque ¿qué hizo la gallina? Puso el huevo y se fue, ¿no es cierto? Eso es lo que se involucran. Pero el chancho, para hacer jamón, se tuvo que morir. Ese que se compromete, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas están involucradas en la iglesia? ¿Qué significa involucrado? Que si no me cuesta mucho, si no hace mucho calor, si no es muy costoso lo que tengo que hacer, si no me va a demandar mucho tiempo, cuente conmigo.
Esos son gente que se involucra, pero gente que se compromete sabe que se está poniendo en servicio total al Señor, que el costo es alto y dice amén, que el calor es mucho y dice amén, que saben que los tiempos no le va a alcanzar, pero lo mismo dicen amén y están allí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la iglesia necesita gente que entienda de qué se trata ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo padeció estando aquí en la tierra? ¿Cuántos creen que Cristo sufrió llevando su palabra de un lugar a otro? Sufrió martirio, sufrió rechazos, insultos, lo querían matar. ¿Cuántas cosas sufrió nuestro Señor Jesucristo? Él tenía su cuerpo estando aquí en la tierra. Pero cuando Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, dejó su cuerpo porque cuando Él resucite iba a tener un nuevo cuerpo. El cuerpo que es la iglesia. Y fíjense, hermanos, que no ha cambiado nada. La iglesia recibió lo que Jesús le dijo: por causa de mi nombre van a ser perseguidos, insultados, vituperados, menospreciados, lo van a despreciar los parientes, los amigos, van a perder el trabajo, van a andar errantes, no le van a dar el dinero que necesitan para el sostén por causa de mi nombre. Entonces, ¿dónde está la iglesia que no quiere sufrir? ¿Dónde está la iglesia que no quiere involucrarse en nada? ¿Dónde está esa iglesia que dice, no, conmigo, no, yo quiero hacer otra cosa? Amados hermanos, sepa que no ha cambiado nada. Cristo, que es la cabeza, sigue gobernando su cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia es llamada a servir. El apóstol Pablo dijo, yo sigo poniendo mi cuerpo en sacrificios, golpeándolo todo el tiempo por causa de Cristo, hermanos. Amén. Qué importante entender estos propósitos, beneficios extraordinarios. Los miembros están obligados a cumplir las tareas en público y en privado, lo que nos dice la palabra de Dios, para un bien mutuo, tanto como para el hombre interior como para el hombre exterior. Veamos estos versículos finales. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Veamos el versículo 11 al 14. Dice así la Escritura: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlo en alta estima y ámenlo por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los que son ociosos, que animan a lo poco, a los de poco ánimo, y que ustedes puedan apoyar a los que son débiles y que sean pacientes para con todos. ¿Qué está hablando aquí? Cuando uno está en un cuerpo comprometido al servicio, lo que hace es que sin palabra provoque la reacción del que está ocioso. ¿Por qué? Porque es natural. Hay acción y reacción. Está aquel que quiere hacer cosas y aquel que no quiere hacer nada. Pero cuando se levanta el que quiere hacer, el que está sin hacer nada dice, y bueno, yo también, y se levanta a hacerlo. El cuerpo necesita una actividad permanente porque estimula al trabajo del otro, pero también está diciendo que consideren y tengan de gran estima y amen a aquellos que lo instruyen, a aquellos que lo corrigen, a aquellos que los direccionan al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en la iglesia también maestros, instructores, personas que lo van a guiar, personas que le van a aconsejar, y esto es muy provechoso, resaltando específicamente lo que Dios dice. Ahora, también veamos la otra parte. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 17 y 18. Pero, dice, ¿cómo pues puede habitar
el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Qué está diciendo? Que esa expresión de amor sea vista realmente. Que la iglesia sepa que pertenecemos a un cuerpo que no va a permitir que un miembro de su cuerpo se muera o quede inhabilitado. Usted habrá visto allí ese milagro que Jesús hace en la sinagoga de un hombre que tenía la mano derecha seca. La mano derecha es la diestra, era, de acuerdo a la costumbre hebrea, la mano de la utilidad, del trabajo. Una mano derecha seca significa no poder trabajar. No poder trabajar significa no tener el dinero para el sostén de su casa. No tener el dinero de su casa significa tener una familia descuidada. Una familia descuidada lleva a la pobreza y la pobreza llega en algún momento a rocearse muy cerca con la delincuencia con el fatalismo y la muerte. Todo por una mano seca. ¿Y qué hizo Jesús? Le dice, extiende tu mano. Y cuando él extendió su mano se hizo nueva. Está mostrando que había una restauración integral. ¿Por qué? Porque una mano derecha restaurada significa trabajo, trabajo significaba dignidad, dignidad significaba dinero, ingreso, mantenimiento de la familia, aniquilar con las necesidades básicas y primarias de la familia, cuidar a la familia. Eran muchas cosas, una mano. Usted no sabe lo que significa que usted en su vida como miembro del cuerpo de Cristo sea restaurado. No sabe el beneficio que va a traer para el cuerpo. No sabe las consecuencias grandiosas que va a haber para muchas personas. Si usted dice, yo, sí hermano, usted. ¿Saben cuáles son los únicos miembros que no crecen? Los miembros ortopédicos. Y Cristo no tiene miembros ortopédicos. No tiene pata de palo nuestro Señor. Somos un cuerpo vivo. Un cuerpo vivo. Por lo tanto, hermanos, todos somos llamados a crecer. Todos somos llamados a expresar lo que sabemos hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que te ha dado en su gracia habilidades, talentos, capacidades, destrezas, sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo puedo servir al Señor? Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios, ponerlo al servicio del Señor. ¿Cómo puede usted servir a la iglesia? Oh, tantas cosas, hermano. ¿Usted sabe poner inyecciones? Sí, bueno, los hermanos, usted no sabe que usted pone inyecciones. Sirva ese servicio para la iglesia. ¿Qué sabe hacer? Usted es un letrista. Sirva ese servicio a la iglesia. Usted es un albañil, usted es un carpintero, usted es una persona que tiene oficios. Sírvala, póngala al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted todo lo que recibió es para el crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Cuánto lo entienden? Pero si no me pagan no lo puedo hacer. ¿Algo le puede faltar a aquel que está en la cabeza, nutriéndose de la cabeza que es Cristo Jesús? No hay posibilidad. Por eso, hermanos, cuando Dios le dio los dones a los miembros del cuerpo, es porque el cuerpo no necesita andar pidiendo afuera lo que tiene adentro, para que conozcan las insondables riquezas de su gloria y de su amor. Por eso Dios tiene su economía, por eso Dios tiene la forma de que el cuerpo crece y se alimenta y el cuerpo se desarrolla, porque Cristo le da ese crecimiento. Amén. Entonces, amados hermanos, hay muchas diferencias entre ser un creyente que ser un miembro. El creyente piensa para sí mismo, es individualista, no necesita de nadie. Pero cuando se revela aquel creyente, no, yo soy un miembro del cuerpo, tengo una responsabilidad, tengo obligaciones, tengo privilegios, tengo derechos, tengo una vida diferente. Estamos siempre pendientes de la iglesia de Jesucristo. Concluyo con el capítulo 4 de 1 Juan, versículo 7.
¿Cuál es la expresión más clara del cuerpo que crece? El amor. Y dice así la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Lo ven? Esa es la expresión de la iglesia. La iglesia es expresión de amor, de puro amor. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos a nosotros unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amados hermanos, ahí está la clave de ser una persona que se deleita por pertenecer al cuerpo de Cristo. El amor. Y hemos aprendido en 1 Corintios que el amor, el verdadero amor, no busca lo suyo propio, sino que busca que el hermano esté bien, que el otro esté bien. Primero él, Señor, después yo. Primero el bienestar del hermano, primero el confort del hermano, que él se sienta pleno, Señor. Una persona que entiende lo que es esto, hace eso. ¿Por qué? ¿Usted vio qué pasa cuando se lastima? Todo el cuerpo actúa en favor de la herida para sanarla. Eso es extraordinario. Todo el cuerpo. A nadie nos gusta tener fiebre, pero la fiebre es el síntoma que el cuerpo está batallando contra la infección y está resistiendo para que la infección no avance. El cuerpo entero que usted dice, me siento mal, me duele todo el cuerpo está batallando para sanar el área enferma. Qué diferente es cuando no se entiende esto y muchas personas se deleitan de la caída de un hermano o del fracaso de un hermano. Yo me pregunto, ¿será que pertenece a Cristo? Porque cuando estamos en el cuerpo de Cristo y somos miembros de su cuerpo, nos gozamos cuando hay gozo de los demás y lloramos cuando hay tristeza de los demás. Pero todos tenemos un mismo sentir. Amados hermanos, si Dios le habló esta noche, medite y mida el nivel de compromiso que usted tiene con el Señor. Y mida hasta dónde usted puede consagrar su vida y su servicio al Señor. Porque lo que hace falta es una mentalidad de cuerpo vivo delante del Señor. Vamos a orar y vamos a concluir la enseñanza de esta noche. ¿Cuántos en esta noche sienten el privilegio grande de pertenecer al cuerpo de Cristo? Es hermoso realmente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, infinitamente agradecidos por habernos salvado e introducido, Señor, al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario saber, Señor, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir
como extranjeros, como peregrinos, como personas que no tenían esperanza, sin Dios, sin pacto, sin fe. Pero nos hiciste partícipes, Señor, del regalo eterno. Somos parte de tu cuerpo, miembros de tu cuerpo, nutridos y creciendo por la cabeza que es Cristo Jesús. Y saber que tenemos una misión y un propósito y una función específica dada a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, es que te damos gracias, pero a la vez te pedimos perdón por haber dejado pasar tanto tiempo y no poner nuestras vidas al servicio tuyo. Señor, ayúdanos a vencer contra los pensamientos de apatía, de desinterés, de individualismo, de egoísmo, Señor. Ayúdanos a pensar en nuestros hermanos, a actuar a favor de los demás, para que de esa manera, Señor, tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por darnos este regalo tan grande. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos revela la importancia que tenemos cada uno de nosotros y de perseverar unidos hasta el final, porque tú vienes pronto, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor.